el organismo. Tenemos los sistemas buffer, tenemos a los pulmones y tenemos a los riñones. Estos tres sistemas actúan de forma conjunta, es decir, al mismo tiempo, para regular el pH del organismo, pero actúan de diferente manera. Entonces, los sistemas buffer están formados por un ácido y una base. Y como ejemplos de los sistemas buffer, tenemos al primero que sería el sistema ácido carbónico bicarbonato. Después tenemos a la hemoglobina, que se encuentra dentro de los eritrocitos. La hemoglobina, pues, es la proteína que se encarga de transportar oxígeno y otros gases. Tenemos las proteínas, tanto las proteínas que se encuentran dentro de la célula, como las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Y por último tenemos a los fosfatos. Los fosfatos también van a encontrarse dentro de la célula, como por ejemplo en los eritrocitos o las células tubulares renales. Entonces empezamos con el sistema ácido carbónico bicarbonato. Este sistema, pues como es un sistema buffer, tiene dos componentes, tiene el ácido carbónico y tiene al bicarbonato. Con color rojo tenemos al ácido carbónico y con color violeta tenemos al bicarbonato. Entonces aquí hay que recordar la fórmula de cada uno para poder entender las reacciones que van a sufrir. Entonces, aquí por ejemplo en el ácido carbónico, en realidad sería esta su fórmula. Y del bicarbonato sería así. Entonces, como tenemos un ácido y como tenemos una base, por definición los ácidos se van a encargar de ceder protones y las bases se van a encargar de captar esos protones. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿O cómo es que funciona este sistema? Pues acá tenemos una reacción química donde en la parte izquierda tenemos al ácido carbónico y en la parte derecha tenemos al bicarbonato y tenemos un protón. Entonces, yo me puedo fijar que esta reacción es una reacción reversible porque tengo dos flechitas que van en sentidos contrarios. La flecha de color azul va de izquierda a derecha y la flecha de color rojo que va de derecha hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que una molécula de ácido carbónico se ioniza liberando un protón y liberando bicarbonato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, ¿cómo vamos a regular el pH utilizando este sistema buffer? Entonces, si yo tengo un medio donde tengo una gran cantidad de protones, entonces si tengo muchos protones significa que estoy en un medio ácido. Y si yo quisiera alcalinizar, es decir, disminuir la concentración de protones, lo que yo voy a hacer es
utilizar al bicarbonato para captar esos protones. Entonces lo que hace el bicarbonato es capta esos protones y como producto yo voy a formar el ácido carbón. Así que lo que estaría haciendo al captar los protones es disminuir justamente la concentración de estos. Por lo tanto, al disminuir la concentración de protones, yo voy alcalinizando. Ahora, esta ecuación es parte de una reacción más grande. Es decir, esta sería la reacción completa, donde lo estamos aumentando en la parte izquierda todo esto. Entonces aquí yo tengo una molécula de dióxido de carbono. Tengo una molécula de agua. ¿Qué me quiere decir todo esto? Pues esto me quiere decir que, por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula de agua y como producto yo obtengo el ácido carbónico, que es justamente donde hemos quedado hace rato. Esta reacción también es reversible, entonces esto significa que mi ácido carbónico se puede descomponer en una molécula de agua y en una molécula de dióxido de carbono. Por lo tanto, estas reacciones están conectadas entre sí. Entonces yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, yo puedo formar ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua para que éste se ionice en un protón y una molécula de bicarbonato. O yo puedo ir de bicarbonato captando un protón para formar ácido carbónico y este se puede disociar en una molécula de agua y en una molécula de dióxido de carbono. Esta molécula de ácido carbónico es una molécula que es bastante inestable, es decir, ni bien formamos el ácido carbónico, esta se puede ir tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Está sirviendo como punto de conexión entre lo que sería el dióxido de carbono y agua y el protón y el bicarbonato. Esta reacción, toda esta reacción es catalizada por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces, ¿de dónde sale cada uno de estos productos? El dióxido de carbono es un producto muy común de desecho del metabolismo celular. Nosotros producimos dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono, la forma de controlar el dióxido de carbono dentro del organismo es a través de los pulmones. Es decir, nosotros con la respiración lo que estamos haciendo es captar oxígeno del aire. Ese oxígeno va a ingresar dentro de los eritrocitos y va a ser captado por la hemoglobina. Y
Al mismo tiempo, con la respiración, lo que yo estoy haciendo es, aparte de meter oxígeno, estoy eliminando dióxido de carbono. El agua es una de las moléculas más abundantes que tenemos en el cuerpo. Estamos formados por gran cantidad de agua, entonces siempre vamos a tener la disponibilidad de esta molécula sin importar en qué parte del cuerpo nos encontremos. La cantidad de agua que hay en el organismo está regulada o está controlada a través de los riñones. El ácido carbónico, como les dije hace rato, es una molécula que sirve como conexión tanto para la formación de dióxido de carbono y agua como para la formación o la liberación de un protón y bicarbonato. Los protones también son un producto que se puede formar en nuestro metabolismo. Puede ser un producto de nuestro metabolismo. Yo puedo controlar la cantidad de protones que tengo utilizando este sistema, pues a través del bicarbonato, o también el riñón ayuda a controlar la concentración de protones que tenemos en el cuerpo. Y el bicarbonato, pues es una molécula que va a ser la responsable de regular la cantidad de protones que tenemos, por ejemplo, ahí en la sangre. Es una molécula que todos nosotros la tenemos. Y la cantidad de bicarbonato que tenemos en la sangre, pues es regulada a su vez a través del riñón. Es decir, el riñón decide pues cuánto bicarbonato podemos eliminar a través de la orina, cuántos protones podemos eliminar a través de la orina. En cambio, los pulmones pues solamente puede eliminar el dióxido de carbono, no los protones, no el bicarbonato. En el caso de los fosfatos son importantes para regular el pH, pero a nivel de los túbulos renales, es decir, el funcionamiento es exactamente el mismo, es decir, todos los sistemas eh, buffer están formados por, a ver un segundito, estamos escribiendo un poco chueco esto. Todos los sistemas buffer constan de un ácido más una base. Entonces los fosfatos son moléculas que justamente van a ayudar a regular el pH a través de la captación o la liberación de ácidos, de protones. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta reacción podemos ver que es una reacción reversible, donde a partir del fosfato dibásico, del que se encuentra en el lado izquierdo, yo puedo captar un protón, incorporarlo hacia mi fosfato dibásico para formar el fosfato monobásico. Si nos fijamos la fórmula, lo que nos interesa aquí es la cantidad de hidrógenos. Entonces, el fosfato monobásico hoy tiene dos. Este estaría actuando como ácido. Este puede liberar un protón y liberar mi fosfato dibásico o al revés. Este lo capta el protón para formar el monobásico. Entonces, como yo regulo el pH utilizando los fosfatos, pues todo depende de lo que yo quiero hacer con esos protones. Si yo tengo un exceso de ácidos, la reacción va a tener tendencia de ocurrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues si yo favorezco la reacción hacia la izquierda, lo que estaría haciendo es aumentando la concentración de ácidos. Y no sería lo que yo quiero hacer, porque estamos suponiendo que estamos en un medio que tiene mucho ácido. Yo quiero alcalinizar, entonces
la reacción va a tener la tendencia de ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque justamente yendo hacia la derecha yo puedo captar ese protón. O una situación contraria. ¿Qué pasa si estoy en un medio muy alcalino y tengo poco ácido? Yo quiero acidificar. Entonces, en este caso, la reacción sí tendría mucho sentido que tenga la tendencia de ocurrir hacia la izquierda, porque justamente yendo hacia la izquierda es cuando yo estaría liberando protones, yo estaría acidificando. Ahora vamos con las proteínas. Aquí nos vamos a adelantar un poquitito a nuestro capítulo de proteínas para poder entender cómo es que las proteínas regulan el pH. Las proteínas son moléculas muy grandes, bastante complejas, que están construidas a partir de unidades más sencillas que se llaman aminoácidos. Un aminoácido, a su vez, químicamente o a nivel estructural, tiene estos cuatro componentes. Tiene un carbono en la parte central. Alrededor del carbono tiene por un lado un grupo carboxilo, un ácido carboxílico, tiene un grupo amino, tiene un hidrógeno y tiene una cadena sustituyente. Lo que diferencia un aminoácido de otro es justamente la cadena sustituyente. Lo demás es exactamente el mismo. Aquí vamos a hacer para que se entienda. Ya. Entonces, para regular el pH a través de las proteínas, yo utilizo los dos grupos funcionales que están presentes en los aminoácidos. Puedo usar el grupo amino o puedo usar el grupo carboxilo. Si se fijan en la imagen en la parte izquierda, es prácticamente lo mismo, pero, o sea, la composición del aminoácido, pero simplemente está escrito en un orden distinto, ¿verdad? Tenemos el carbono central, tenemos la cadena sustituyente, el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino. Ahora nos centraremos nada más en el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces, hay una diferencia, fíjense, entre cómo está este grupo carboxilo y cómo está el grupo carboxilo que les acabo de escribir. Entonces, el que yo les he puesto, el que está a la derecha, tiene un hidrógeno. En cambio, el que está a la izquierda no tiene ese hidrógeno. Está simplemente como carbono, oxígeno, oxígeno. En el caso del grupo amino, el grupo amino que les puse a la derecha está como NH2, es decir, tiene dos hidrógenos. En cambio, el que se encuentra a la izquierda está como NH3, tiene tres hidrógenos y tiene una carga positiva. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia? Porque a pH fisiológico, el grupo carboxilo justamente pierde ese hidrógeno y por eso queda ahí con su carga negativa. En cambio, el grupo amino capta un hidrógeno, es decir, tiene un hidrógeno más y por eso ahí tiene su carga positiva. Entonces tenemos una carga positiva en el grupo amino y una carga negativa en el grupo carboxilo. Ahora, en base a eso es que yo puedo regular el pH. Si, por ejemplo, yo me encuentro en un pH ácido, es decir, en un medio ácido, ¿qué significa? Que yo tengo una elevada concentración de protones. Ahora, ¿cómo yo podría
alcalinizar utilizando las proteínas. Entonces, para eso, pues, ya les dije, o utilizamos el grupo carboxilo o utilizamos el grupo amino. Entonces, ¿cuál va a funcionar o cuál vamos a utilizar en un medio ácido? Pues el que vamos a utilizar o el protagonista en un medio ácido es justamente el grupo carboxilo y no el grupo amino. ¿Por qué? Pues porque el grupo carboxilo o el grupo carboxilo ahí justamente le falta un hidrógeno. Entonces, ¿eso qué significa? Que como tengo un medio ácido, tengo un exceso de protones, esos protones, es decir, un protón puede ser captado por el grupo carboxilo y ahora va a terminar de esta manera, es decir, con su estructura completa. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos dicho que tiene su carga negativa, pero cuando capta un protón ya no tiene esa carga negativa, la pierde. A ver, para que se entienda mejor, nos vamos a escribir varios ácidos, ¿ya? Tengo 3 ácidos, tengo una base, ese es el medio en el que yo me encuentro. Por lo tanto, estoy en un medio ácido. Yo no quiero que se mantenga esta acidez, yo quiero alcalinizar. Entonces, para alcalinizar, hemos visto que podríamos hacer varias cosas. Podríamos aumentar la concentración de bases. Por ejemplo, yo podría aumentar ahí, voy aumentando bases y de a poquito yo voy alcalinizando, pero en este caso no puedo realizar eso porque las proteínas pues no pueden hacer eso. Las proteínas van a regular el pH captando protones, entonces un protón va a ser captado por el grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo, al captar ese protón, va a terminar de esta manera. Ahí está lo que hemos captado ahorita. Entonces ya no tiene carga eléctrica, pero hemos quitado del medio un ácido. La solución sigue siendo ácida, sí, pero ahora es menos ácida. Puede venir, es decir, yo puedo realizar el proceso otra vez. Otro protón puede ser captado por otro aminoácido. Entonces, de esa manera yo voy quitando ácidos, yo voy neutralizando ácidos del medio y de a poco yo lo voy alcalinizando. ¿Qué sucedería si estamos en una situación distinta? ¿Qué pasa si yo tengo más bases que ácidos? Entonces, ¿cómo yo podría acidificar? Para acidificar, utilizando las proteínas, y yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, elevar o aumentar la concentración de ácidos. Esa es la única opción que yo tengo. ¿Y cómo voy a, o de dónde voy a sacar esos ácidos? Pues lo mismo. Vuelvo a recurrir a mi grupo carboxilo o a mi grupo amino. Si yo me fijo, el grupo carboxilo se encuentra, ¿verdad?, sin ese hidrógeno. Entonces, el grupo carboxilo no tiene de dónde liberar protones al medio. Entonces, en medio alcalino, por ejemplo, el grupo carboxilo no ayuda a regular el pH, solamente el medio ácido. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente el grupo amino. Y el grupo amino, si yo me fijo, es un nitrógeno que tiene 3 hidrógenos, NH3. ¿Verdad? Originalmente el grupo amino se encontraba como NH2.
¿Qué significa? Pues que tiene un hidrógeno extra. Y es justamente lo que yo quiero. Lo que yo voy a hacer es agarrar un hidrógeno y liberarlo. Entonces, liberaría ahí un fotón al medio. Y de NH3, como pierde un protón, ahora se queda como NH2 y ya no tiene esa carga positiva. Pero en el medio yo ya he aumentado un protón. Entonces voy a agarrar otro aminoácido y justamente del grupo amino voy a liberar otro protón y de a poquito yo voy acidificando el medio. En resumen, las proteínas son, al igual que el agua, son moléculas anfóteras, es decir, son moléculas que pueden actuar tanto como ácidos o como bases, dependiendo el medio en el que se encuentren. Cuando las proteínas van a actuar como ácidos, cuando se encuentran en un medio alcalino o cuando se encuentran en un medio ácido. Es una pregunta para cualquiera de ustedes. Sharon, Sí, doctor. ¿me podrías responder? ¿Me puede por favor volver a preguntar al doctor? Es que mi señal está mal. Ok. La pregunta era, eh, ¿cuándo las proteínas se van a comportar como ácidos? Es decir, si se encuentran en un medio alcalino o si se encuentran en un medio ácido, la proteína se va a comportar como ácido. Es decir, ¿cuándo las proteínas van a liberar protones al medio? ¿En un medio alcalino o en un medio ácido? ¿Se entiende la pregunta? En un medio alcalino. Muy bien, Omar, ¿tú qué dices? Para el grupo carboxilo, doctor. El, ¿Pero en qué medio el grupo carboxilo va a funcionar? Es decir, ¿en qué pH? ¿En pH ácido o en pH alcalino? Ah, ácido. En medio ácido, ¿qué hace el grupo carboxilo? ¿Capta o libera protones? Capta. Capta, ¿verdad? Entonces, a ver, para que se entienda la pregunta. Esta de aquí arriba se encuentra en un pH ácido, esta solución se encuentra en un pH ácido y la solución de abajo tiene un pH alcalino, un pH base, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí mis proteínas. Utilizando las proteínas, ¿cómo yo podría agarrar este medio ácido y alcalinizarlo? Es decir, bajar la concentración de protones. Para eso hemos dicho que o podemos usar el grupo carboxilo o el grupo amino. Lo bueno es que no van a actuar los dos al mismo tiempo, es decir, que es específico. Si estamos en un medio ácido, justamente actúa solamente el grupo carboxilo. ¿Por qué solamente el grupo carboxilo? Porque es el único que puede captar protones.
¿Y por qué no puede captar el grupo amino protones? Pues porque ese nitrógeno que tiene tres hidrógenos, el grupo amino, ya tiene su octeto, ya no puede captar más hidrógenos. O sea, ya tiene ocho. Por eso es que él no capta. Él puede liberar, pero no captar. Entonces, en medio ácido solamente el grupo carboxilo. Y en medio alcalino, que sería la opción de abajo, yo lo que quiero es aumentar la concentración de ácidos. Entonces, en medio alcalino, solamente el grupo amino va a actuar. ¿Por qué? Pues justamente por la misma razón que hemos dicho ahorita. El grupo carboxilo no tiene de dónde liberar protones, no tiene, le falta. Pero si yo me fijo en el grupo amino, mi grupo amino pues puede liberar un protón. Y es justamente lo que yo necesito hacer en un medio alcalino, liberar protones para poder acidificar esa solución. Bien, espero haya quedado claro. ¿Se ha entendido o hay alguna pregunta en relación a esto? Bien, seguimos. Eh, Ahora vamos a pasar a explicar la regulación del pH, pero a través de los pulmones. Entonces, aquí lo que vamos a ver es más o menos lo que sucede desde que nosotros inspiramos, desde que metemos oxígeno hacia nuestros eritrocitos y cómo es que nosotros vamos liberando eh, dióxido de carbono que llega de los tejidos hacia los pulmones para ser eliminado por la respiración. Entonces, vamos a empezar con la generación de dióxido de carbono por parte de los tejidos. El dióxido de carbono, esto está representando a una célula, por si acaso. Entonces, el dióxido de carbono es un producto muy común del metabolismo celular, eso ya lo hemos dicho. Muchas rutas metabólicas, como un producto de desecho, generan dióxido de carbono. En otras palabras, nuestros tejidos van a generar dióxido de carbono. El dióxido de carbono para nosotros no nos sirve. Es una molécula que tenemos que eliminar del cuerpo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Pues justamente es lo que vamos a hacer. Estas letras CK hace referencia a ciclo de Krebs, es decir, un ejemplo de una ruta metabólica donde se produce dióxido de carbono. Entonces los tejidos están generando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono de los tejidos va a pasar al interior de los eritrocitos. Entonces, de aquí, ahora está aquí adentro, dentro de los eritrocitos. Entonces, parte de ese dióxido de carbono, yo lo voy a transformar en otra molécula. Es decir, no lo voy a dejar como dióxido de carbono dentro del eritrocito. Lo que yo voy a hacer es combinar una molécula de dióxido de carbono con una molécula de agua. Esta reacción ya la hemos visto hace rato, era el sistema ácido carbónico bicarbonato. Entonces, esa reacción es catalizada, ¿verdad?, por la anhidrasa carbónica y como producto yo tengo esta molécula de aquí que tenía un nombre, Dana. Vamos a ver cuántos se han dormido. Dana. Sí, doctor. Dana, ¿qué se llama esa molécula? Enseguida, Omar. No recuerdo.
Omar, Ácido carbónico, doctor. muy bien. Esa molécula se llama ácido carbónico. Bien. ¿Qué va a suceder ahora? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, a ver, recordando un poquitito el sistema ácido carbónico carbonato, ¿qué sucedía una vez que yo obtenía el ácido carbónico? ¿O qué le sucedía al ácido carbónico? ¿Alguien recuerda? ¿En qué se convertía? Un hidrógeno y un bicarbonato, doctor. Muy bien, se va a disociar en un protón, un hidrógeno con carga positiva y una molécula de bicarbonato. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es a través del dióxido de carbono producir ácidos, ¿verdad? Estamos produciendo protones. Entonces, lo que estaríamos haciendo de forma indirecta es acidificar el interior del eritrocito por estas reacciones. Así que para controlar eso, es decir, para que no se acidifique mucho, tenemos mecanismos de regulación que van a ayudar a controlar dentro del eritrocito esa liberación de protones. Una de ellas es la hemoglobina. La hemoglobina, la proteína que se encarga de transportar oxígeno, dióxido de carbono, pues está dentro de los eritrocitos y lo que va a hacer es captar una pequeña cantidad de los protones que se van generando. Por lo tanto, la hemoglobina pasa a convertirse en hemoglobina ácida, que es justamente esta abreviación. Esto está representando o esto significa hemoglobina ácida. No todos los protones pues van a ser ahí captados por la hemoglobina, sino que también vamos a utilizar a los fosfatos. ¿Sí? Los fosfatos también ayudan a regular el pH dentro del eritrocito. Ahorita se nos va a cortar esto, nos queda menos de un minutito. Entonces, vamos a esperar que se corte. Van a volver a ingresar con el mismo link. Y de aquí vamos a continuar.